Buenos días, a continuación vamos a socializar pues el trabajo final. Mi grupo está conformado por Marcela Pimienta, Linda Freire, Cintia Díaz y mi persona, Canedy Rodríguez. Bueno, pues tenemos como primera pregunta, era escoger el hecho histórico de nosotros el Frente Nacional. Y pasamos a la primera pregunta que dice buscar el espacio y el tiempo. Pues el espacio es en la República de Colombia y el tiempo es de 1958 a 1974. La estructura sociopolítica del Frente Nacional están los grupos sociales y sus características. Los grupos sociales eran los terratenientes, dueños de las industrias, dueños de los bancos, los profesionales, obreros, campesinos y empleados domésticos. El sistema político imperante de este acuerdo o hecho histórico era el democrático. La organización política, pues los que mandaban eran los liberales y los conservadores. Que si esta forma de gobierno se puede considerar como legítima, sí, porque pues se convocó a un plebiscito para que las personas pues aceptaran las condiciones que allí pactadas. El grupo social que detentan el poder, los terratenientes y los dueños de las industrias. Tipo de autoridad democrático, donde existían las tres ramas del poder público, legislativo, administrativo y ejecutivo. La situación de la garantía de los derechos de la población. Algunos grupos sociales pues no se le brindaban los mismos beneficios que a otros, como por ejemplo a los de la clase media, que eran los más marginados en esa época. Las conclusiones de qué tipo de consecuencias puede traer este tipo de sistema sociopolítico, pues tenemos que la desigualdad social, violencia, corrupción y fraudes electorales. La estructura económica, el sistema político imperante era el capitalismo, los dueños de los medios de producción eran las industrias, la relación de producción era patronal-obrero. Buenas tardes, profesor. Le voy a hablar sobre la pregunta número 3 que dice: ¿en qué se relaciona la estructura sociopolítica y económica de los antecedentes de este hecho histórico? En las dos estructuras se deja ver cómo los dos grupos sociales de mayor poder influyen en gran medida en el desarrollo social, político y económico en el país en esa época. Pregunta número 4. Tomando como base sus conclusiones y posibles consecuencias planteadas referente a lo sociopolítico y económico, ¿qué tipo de conflictos sociales se pueden presentar? Bueno, en esta época se presentaban el conflicto armado y el desplazamiento. ¿Por qué? Porque con el fin de mejorar esta problemática, muchas personas se fueron por el lado de la violencia, mientras que otras personas tuvieron que hacer un desplazamiento forzoso para buscar solucionar este problema e irse a otras partes. 5. Plantear una hipótesis sobre las causas que originaron el desarrollo del hecho histórico. Nosotros escogimos como hipótesis el hecho que se produjo por la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Qué podemos decir sobre esta hipótesis? Que durante su mandato el crecimiento económico cayó un 7% en 1954 a 1957 y hubo una planeación nacional en 1998. Al mismo tiempo, la política compensatoria de este gobierno, respaldada por los ingresos esperados de una bonanza cafetera que a mediados de los 50, generó un déficit fiscal sin precedentes agravado por la deuda externa contraída para suplir los recursos necesarios para los programas de intervención social. También podemos decir que estos eventos empezaron a generar conflictos y posiciones divergentes entre las dos asociaciones gremiales que en este momento eran la ANDI y FENALCO. Sin embargo, ambos gremios coincidían en su posición a la creciente de intervención estatal del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en la economía y en la banca. Muchas gracias.
Buenas tardes, profesor. Ahorita le vamos a hablar un poco sobre el desarrollo del hecho histórico. Este pacto bipartidista contó con el apoyo de las élites políticas, económicas, sociales y religiosas, pues surgió como una salida a la violencia de los años 40 y 50 y a la dictadura militar que se vivía en esos momentos. Pero el acuerdo, además de evitar la primacia de un partido sobre el otro y la exclusión burocrática, impidió que llegaran nuevas fuerzas políticas a disputar el poder, lo que tendría consecuencias funestas para el país. Ahora hablaremos un poco de la caracterización de la situación del conflicto, los actores del conflicto y de la ideología que estos tuvieron. En los actores del conflicto tenemos a los presidentes. Los de liberales tenemos a Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, y por los conservadores a Guillermo León Valencia y a Misael Pastrana Borrero. La ideología de esto era la reestructuración en los sistemas políticos y económicos. Otro de los actores eran los de la oposición, que era el MRL y el ANAPO. El MRL buscaba debilitar el bipartidismo y la ANAPO hacerle oposición al Frente Nacional. Los grupos revolucionarios eran la FARC, que era basada en los principios de Marx, y el leninismo, que buscaba el poder público sobre Colombia. El M-19 era el nacionalismo y socialismo democrático, y el ELN luchar con armas para denunciar y promover la solución de las necesidades sociales. Ahora hablaremos de los intereses u objetivos de estos actores. El de los presidentes liberales y conservadores, su interés era mantener el poder político para así poder manejar el país a su antojo. El MRL, debilitar el bipartidismo y pertenecer al poder. La ANAPO, defender el triunfo del pueblo. El de la FARC fue beneficiar a las clases sociales en desigualdad. El del M-19, instaurar una democracia en Colombia respaldada por medio de las armas. Y en la del ELN, la independencia en cuanto a sus decisiones, tener voz y voto sobre las estructuras económicas, políticas y sociales de la República de Colombia. En los conflictos se originaron o se vieron involucrados movimientos sociales, sí hubieron, como fueron los movimientos campesinos, obreros y estudiantiles. Se podría afirmar que alguno de los actores refleja una posición alineada. ¿Y por qué? Sí, porque siguen una ideología política basada en el conservatismo y el liberalismo. Ahora vamos a mirar a los actores del conflicto y cuáles fueron las estrategias que ellos utilizaron. Tenemos primero a Alberto Lleras Camargo, que fue la consolidación de las instituciones frente nacionalista y la erradicación de la persistente violencia política en áreas rurales del país. Carlos Lleras Restrepo, su estrategia se basó en el diseño del Estado colombiano, un sistema integral de control de los cambios internacionales de divisas, e impulsó en el Congreso la reforma constitucional de 1986, con la que se le otorga poderes al presidente para controlar el orden público y económico. Guillermo León Valencia, para buscar la paz del país mediante la seguridad nacional, modernizó y profesionalizó las Fuerzas Armadas, capacitándolas en cursos a nivel regional, nacional e internacional. Misael Pastrana Borrero organizó políticas para el control en las zonas urbanas y departamentales, y su gobierno se basó en el plan de desarrollo denominado las 4 estrategias. Otro de los actores fue el MRL, que su estrategia fue mantener viva la mística liberal durante los 16 años del maridaje del partido con la derecha, e impulsó la cedulación para así evitar fraude electoral. La ANAPO, sus propuestas siempre eran nacionalistas y ya fuera en salud, economía o en la educación. La FARC buscó el apoyo en la población civil y busca acuerdo humanitario a través de rehenes. El M-19 fue la confrontación al Estado, expandiendo los frentes, y el ELN
acabar con las cuadrillas de 40 y 50 combatientes para dar paso a comando de hasta 600 hombres, que serían los encargados de perpetrar los ataques a las bases militares y a los batallones. Dentro de las estrategias existieron mecanismos de control social, ¿cuáles? Sí, entre estos están las instituciones creadas para reorganizar al país a nivel social, económica, las normas sociales y las leyes. Existieron mediadores en el conflicto y cuáles fueron sus acciones. Los mediadores fueron por el Partido Liberal Alberto Lleras Camargo y por el Partido Conservador Laureano Gómez, con el fin de poner término a la crisis que se vivía en Colombia. Sus acciones fueron el acuerdo pactado donde se propuso la alternación del poder entre ambos partidos para reorganizar el país a nivel político, social y económico. Finalmente, ¿cómo se solucionó el conflicto? Aunque fueron muchas las medidas implementadas para dar solución al conflicto, no se logró dar una solución completa, lo que arraigó un panorama desalentador en el país desde aquel entonces hasta la actual Colombia, influyendo tanto en el bienestar de la sociedad como en el del país. ¿Les parece que la solución fue la más conveniente para todas las partes involucradas en el conflicto? No, porque no se logró mitigar de forma completa el conflicto, sino que se logró apaciguar. ¿Qué posibles consecuencias sociales, económicas y políticas trajo este hecho histórico para la sociedad? Este trajo muchas consecuencias, como fue la violencia, el conflicto armado y la crisis económica. En la comprobación de la hipótesis, nosotros logramos buscar que las consecuencias del Frente Nacional en Colombia fueron más que todo las sociales, lo que logró una violencia política en las fuerzas guerrilleras y el inicio del reformismo y el popularismo. Similitudes. Aunque se logró apaciguar la violencia, no se logró erradicar completamente la creación de grupos guerrilleros como lo son el del conflicto armado y la crisis económica. La diferencia fue la corrupción política. El cuadro anterior, nosotros concluimos con una hipótesis, que es que el Frente Nacional fue un hecho muy importante en Colombia anterior y en la actualidad, lo que influyó tanto en los problemas económicos, políticos y sociales de esto y también en el proceso del desarrollo del país. En la actividad final es la pregunta problematizadora al comienzo. Nosotros concluimos que las características y dinámicas de las instituciones, tanto políticas como sociales y económicas, generaron conflictos en el interior de los grupos sociales, y que esto fue una problemática que comenzó por los grupos guerrilleros anteriores.